Estamos en la serie Viviendo hoy a la luz del fin. Y hoy vamos a estar estudiando la palabra en Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Hemos estado hablando en esta serie que estamos en los últimos tiempos. Eso no tengo que demostrarlo, ese es un hecho. Que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando en el tiempo después de la ascensión de Jesús, en el tiempo donde estamos esperando su regreso. Él prometió que regresaría y desde el primer siglo, los primeros discípulos estaban esperando la venida del Señor como algo inminente, algo que ocurriría en cualquier momento. Y la idea era esa, por eso nadie sabe ni el día ni la hora que el Señor viene, porque la idea es que nosotros estemos esperando la venida del Señor todos los días. Y no solamente sepamos que Jesús viene, sino que lo anhelemos, lo esperemos. Como es interesante cómo Juan termina en Apocalipsis diciendo, sí, ven Señor Jesús, con un anhelo, con un deseo profundo de que el Señor regrese. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, muchas veces nosotros pensamos en señales, profecías, eventos, el anticristo, hablamos de guerras y hablamos del regreso del Señor a veces con un sentido de especulación y de sensacionalismo. Nosotros en esta serie estamos hablando de esto con un sentido como fue escrito en el libro de Apocalipsis, como lo escribió Daniel. La idea de hablar acerca de los últimos tiempos es de animar a la iglesia en medio de su realidad que vive. En el caso de los cristianos en el primer siglo, estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos murieron como mártires. Y Juan escribe acerca de los últimos tiempos para alentarlos. Muchas de esas cosas que escribe Juan son cosas que todavía ni se entienden completamente. Muchas son íconos y cosas que él en su visión pudo ver, cosas celestiales que no podía describir con palabras humanas completamente. Y muchas de esas cosas quedan en misterio. Muchas de esas cosas las conoceremos cuando lleguemos a la presencia del Señor. La idea de esta serie ha sido hablar acerca de la realidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos y cómo eso impacta mi día hoy? Hablar de los últimos tiempos con los pies sobre la tierra. ¿Cómo impacta el saber que Cristo viene, la manera como yo vivo hoy, la manera como yo me manifiesto hoy? En Mateo capítulo 25, Jesús nos muestra que la preparación para su regreso no se evidencia solamente con saber acerca del fin, es bueno saber acerca del fin, sino también se evidencia en cómo vivimos mientras esperamos la venida del Señor. Hemos estado hablando de esto ya por varios domingos y he hecho énfasis en que el Señor espera que nosotros estemos preparados para su regreso. Y estar preparado muchas veces se entiende mal. Se entiende que estar preparado es ser perfecto. Y a ese punto nosotros no lo vamos a lograr mientras estemos en esta tierra. La perfección solamente la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Sin embargo, el Señor espera que mientras Él regrese, mientras esperamos su regreso, nosotros estemos haciendo su obra. Estemos cumpliendo su misión. Estar listo es estar encaminados en la misión que Jesús nos ha dado. Y este mensaje de hoy viene como anillo al dedo a lo que hemos estado hablando. Cómo vivimos nosotros, cómo interactuamos con la comunidad. Existen dos tipos de iglesias en nuestro tiempo hoy. Una iglesia teológicamente impecable. El enfoque de esas iglesias es el estudio bíblico y la doctrina. Pero se olvidan de que hay personas afuera que tienen necesidad. Hay otras iglesias que es todo lo contrario. Mucho servicio social, muchas cosas afuera, pero son débiles, flojos en
dar la palabra del Señor. No hay fundamento doctrinal. Y siempre nosotros hemos intentado que nuestra iglesia sea una iglesia equilibrada, donde hablemos la palabra del Señor y la apliquemos en la vida cotidiana, y que eso debe impactar cómo nosotros nos relacionamos con las personas de afuera. Porque una fe verdadera inevitablemente produce un fruto visible. Es imposible que digamos tengo fe y que esa fe no nos mueva a la acción. Jesús no está enseñando salvación por obra, por supuesto que no. La palabra dice bien claro que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no podemos decir que nosotros podemos, al hacer obras y al hacer muchas cosas, podemos garantizar el cielo, comprar la salvación, porque no es así. Sin embargo, también la palabra nos dice en Santiago que la fe sin obra es muerta. Yo hago obras no para salvarme, hago obras como resultado de una fe transformadora. Y ese es el concepto que nosotros estamos siempre tratando de comunicar en nuestra iglesia. La fe genuina transforma el corazón de tal manera que el amor de Cristo comienza a manifestarse y hacerse visible. El amor es visible. Yo siempre digo esto y lo repito porque decimos que las personas, hay gente que dice, no, yo tengo que ver para creer. Muchas veces esas personas se refieren a ver a Dios, por supuesto. A Dios nadie lo ha visto y no lo vamos a ver. Pero yo en un sentido sí creo que sí tenemos que ver para creer. Sí tenemos que ver para creer, no con nuestros ojos físicos, muchas veces con los ojos de la fe. Y muchas veces físicamente sí, ¿por qué no? Cuando yo veo una fe y un amor real que es sobrenatural, entonces puedo saber que es Dios manifestándose. Dios sí se deja ver. Asimismo, como el viento, nadie lo ve, pero el efecto del viento es visible, así también el amor de Dios, cuando inunda nuestros corazones, se hace visible a través de nuestras obras. A eso nos ha llamado el Señor en estos últimos tiempos. ¿Cómo podemos nosotros decirle a la gente, Cristo te ama, y no mostrarle ese amor en acción? ¿Cómo luce eso en la vida real? ¿Cómo luce eso? Y yo veo que hoy en día las iglesias están muy desconectadas con la comunidad porque no saben cómo expresar ese amor en acción. Cuando una persona puede amar a otros de una manera sacrificial, cuando alguien puede amar a otros sin tener interés de recibir algo a cambio, déjame decirte algo, eso es obra de Dios. Nosotros somos incapaces de amar con el amor que Cristo amó. Nosotros somos incapaces de amar a quienes nos desprecian. Nosotros somos capaces de amar si no tenemos una ventaja. Es que incluso en las relaciones matrimoniales, cuando yo vi a mi esposa y por primera vez y nos enamoramos, déjeme decirle, yo decía que la amaba y yo la amo. Pero ¿a quién se está satisfaciendo? ¿Verdad? Yo, porque me gusta a mí, porque me hace sentir bien a mí, porque hasta nuestros amores humanos son egoístas muchas veces. Pero el amor de Cristo es diferente, porque el amor de Cristo te hace renunciar a todo y buscas el bien de otros sin esperar nada a cambio. Tener misericordia y justicia son dos cosas que se llevan los dos de la mano. La palabra del Señor dice que la misericordia triunfa sobre el juicio cuando se refiere al juicio final que Dios va a hacer a las naciones que estuvimos hablando en este texto. Pero la justicia también se refiere a hechos, a buenas cosas buenas que se hacen por los demás. La justicia social se conoce también, la justicia social. Hacer justicia, ver algo injusto y tú te levantas y dices, no estoy de acuerdo. Y esa injusticia te hace también actuar a favor de las personas.
Así que la justicia y la misericordia también en ese sentido se dan de la mano. En este pasaje bíblico, en Mateo capítulo 25, vemos que Jesús habla de los últimos tiempos y viene hablando de esto a través de varias otras parábolas. Si ustedes ven en el capítulo, habla de las 10 vírgenes. Después menciona la parábola de los talentos, hablando de la fidelidad y la mayordomía. Y después llega a esta, donde dice que va a separar a las ovejas de los cabritos. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. Ese día va a llegar. Y tenemos que estar listos para cuando ese día llegue. Hay algunas personas que dicen, no, yo voy a disfrutar la vida y cuando ya se me esté acabando la vida, pues yo me entrego al Señor y yo pongo mi fe en el Señor. El problema con eso es que tú no sabes ni el día ni la hora que Él viene, ni sabes el día ni la hora que tú vas a partir de este mundo. Todos los días deberíamos estar listos. Una de las preguntas que tenemos que hacernos, si hoy yo muriera, ¿sabes? Para morirte solamente te necesitas una cosa, estar vivo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Nadie quiere eso, yo no quiero eso. Es algo difícil, no podemos aceptarlo porque no fuimos creados para morir. Esa es una información rara para el ser humano, pero es una realidad que algún momento en nuestra vida vamos a enfrentar. Si hoy pasara algo en tu vida y pasaras de este mundo, ¿estás seguro que irías al cielo? ¿Estás seguro que tienes la garantía de que vas al cielo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, porque muchas veces obviamos esa respuesta, la dejamos a un lado y no quiero pensar en eso. Es como que tú vas en la carretera y empiezas a sentir un ruido en el carro y el ruido se siente feo, pero tú dices, me voy a tapar los oídos. Te tapas los oídos y pasa eso. El ruido sigue haciendo, pero tú no lo escuchas y tú sigues adelante. Puede ser que tengas un accidente porque no prestaste atención a la señal que te hubiera hecho detenerte. Hoy quizás este mensaje sea una señal y quizás el Señor te está llamando a analizar tu vida. ¿Dónde estoy? Dice Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjate que no dice si el Hijo del Hombre viene en su gloria, no, dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y Jesús ya no aparece como el niño, el bebé en un pesebre. Su segunda venida no va a ser de esa manera. Ya en su segunda venida, Él viene como rey, viene como juez. Y no importa el conocimiento teológico que tengas, no importa las experiencias emocionales que tengas, no importa si participas en todos los cultos o no importa si eres rico o eres pobre, Él viene y todos vamos a enfrentarnos a ese momento. En este pasaje Él habla de alimentar. Si alimentaste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Recibir. Si recibiste a uno de ellos, mi pequeño, a mí lo hiciste. De vestir, si lo vestiste a ellos, a mí lo hiciste. Habla de cosas que nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando de la misma cosa? En otras palabras, no me digas que me amas, muéstralo en hechos. No me digas que tienes fe, vive en esa fe, manifiesta esa fe. Porque la fe verdadera se traduce en un amor visible. Y Jesús está diciendo, si lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste. Si no lo hiciste a ellos tampoco, entonces a mí lo hiciste. La gracia que salva también, hermanos, transforma nuestro carácter y nuestro estilo de vida. La gracia que nos salva también transforma nuestro estilo de vida. Debemos ser transformados.
Y cuando somos transformados, entonces miramos a las personas allá afuera como Cristo las ve, con compasión, con amor, con misericordia. Jesús no está diciendo las obras te van a salvar, no. Está diciendo las obras evidencian que realmente perteneces al reino. Las obras que tú haces son la evidencia del reino al que tú dices que perteneces y el cual debes representar en esta tierra. Como dije ahorita, en Santiago capítulo 2, versículo 17, así también, si no tiene obra, es muerta. La fe es muerta en sí misma. Si no tenemos obras, la fe es muerta en sí misma. En otras palabras, Jesús en este pasaje no está diciendo que hagamos cosas, que vistamos, que demos comida al hambriento, que hagamos todas esas cosas para ser salvos. No, Él está diciendo, esa es la marca. Esa es la marca. Te reconozco porque estás haciendo la obra que es el fruto de una fe verdadera. El evangelio debe hacerse visible y ese es el trabajo de la iglesia hoy. Por eso estamos aquí. Por eso el trabajo de la iglesia es tan vital en el tiempo que vivimos. Sin la iglesia, este mundo ya se hubiera acabado. Créanlo o no, es la iglesia la que sostiene todavía el mundo, la sociedad que vivimos. No es el gobierno, no son las otras instituciones. Es la iglesia, porque es a través de la iglesia que el Señor se manifiesta y hace la obra. Cuando Cristo transforma el corazón, comenzamos a amar lo que Él ama. Cuando Cristo transforma el corazón, comenzamos a ver a las personas como Él las ve, con compasión, con misericordia. Comenzamos a servir como Cristo lo hizo. Cristo vino y lavó los pies a sus discípulos. No lo hizo porque sus pies estaban limpios. No lo hizo porque eran hombres buenos y santos. Lo hizo porque les amó. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y esto es algo, hermanos, que si nosotros lo hacemos, es algo sobrenatural. Nosotros no podemos amar con ese amor. Si lo hacemos es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos capacita y nos transforma para que nosotros podamos amar de esa manera. Es un tipo de amor loco, es un tipo de amor incomprensible, es un tipo de amor que la gente te ve y dice, ¿de dónde salió este? Pero ese es el punto, que cuando la gente te ve haciendo la diferencia donde tú vives, dice, yo quiero eso. Yo quiero eso. Ya la gente está cansada de lo mismo. La gente está cansada de lo mismo. Muchas promesas, poca acción. Debemos movernos realmente a la acción genuina, sincera, motivada por el amor. Entonces, cuando el evangelio comienza a hacerse visible en nuestra comunidad, hermanos, el evangelio se mueve y entonces las personas pueden ver a Cristo cuando te ven a ti. Entonces las personas pueden entender, hacen la conexión más fácil. Wow, ya entiendo, así es como Cristo nos ama. Porque esta persona que es cristiano me ama de esa manera. Así es como la gente puede ver y hacer la conexión claramente con el evangelio. Una iglesia puede cantar fuerte, puede tener un auditorio lleno de personas, puede tener un programa maravilloso y puede hablar y dar profecía y hacer milagros y todas esas cosas. Y aún así, carecer del corazón de Cristo en lo que hace. Nosotros queremos asegurarnos de crecer en el corazón de Cristo, en lo que Él siente, en lo que para Él es prioridad. En eso queremos crecer nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no sea simplemente religiosidad, sino que nosotros podamos vivir en esa vida que busca al Señor. En segundo lugar, hermanos, el evangelio no solamente se cree, el evangelio se vive. Es un poquito más de lo mismo. En el versículo 35 al 36 del mismo capítulo 25 de Mateo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero
y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Si lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Lo hiciste a mí. Y hay mucha especulación hoy acerca de quiénes son estos pequeños. La gente entonces, muchas iglesias justifican, no, los pequeños son el pueblo de Israel. O los pequeños son la iglesia. Entonces, cuando hacemos ese tipo de justificación y aclaraciones que Jesús no hizo, entonces asumimos que estamos haciendo la obra porque le prestamos ayuda a un hermano de la iglesia, pero nos quedamos ahí limitados. O porque si creemos que esos mis pequeños son el pueblo de Israel, no, como yo no tengo ningún israelita cerca de mí, no me toca a mí. Y asumimos que no nos toca. Esto es un llamado para hacer y atender a aquellos que el Señor llama mis pequeños, aquellos que Él ama, aquellos por quienes Él dio su vida. A ellos tenemos que amarles con ese amor. Lo impresionante de este pasaje es que Jesús no menciona actividad religiosa, ¿verdad? Él no menciona aquí el conocimiento teológico de la persona. Él no menciona cuán experimentado está esa persona en la fe, si es un líder de alabanza. Él habla de acciones concretas. Y eso es lo que Él quiere ver. Eso es lo que Él quiere ver en nuestras vidas. En tercer lugar, hermanos, debemos reflejar el corazón de nuestro Rey. Siempre lo digo, nosotros somos embajadores del reino. Y un embajador, ¿qué hace? Representa el país de donde viene en una tierra extranjera. El mundo no es nuestro hogar. Estamos claros de eso. Y lo repetimos constantemente y eso tiene que estar en nuestra mente porque a veces se nos olvida y nos afanamos demasiado haciendo fundamento, estableciendo nuestras vidas en este mundo. Todo lo que tienes, aún tu propia casa que dices, es mi casa. Tengo el papel que dice que es mi propiedad. Y tu carro que está firmado con... Todo eso se pierde. Todo eso se queda en este mundo. Y un día usted y yo vamos a ir a la eternidad. En Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Debemos representar el corazón de Jesús. Jesús se identifica con el hambriento, se identifica con el necesitado, el vulnerable, se identifica con el olvidado. ¿Cómo miramos nosotros a esas personas? ¿Cómo interactuamos nosotros con ellos? Y esto es profundamente conmovedor para nosotros. Saber de que Jesús está pensando en esas personas. ¿Estás pensando tú en ellas también? Porque esto revela que nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos nosotros también a los demás. Cuando nosotros hemos sido tratados por Dios con ese amor incomprensible, ese amor que nos asombra, cuando tú caes en cuenta de cuán pecador tú eres y cuánto Dios te ha perdonado, tú vives en un asombro constante. Y ese asombro debe moverte a ti a hacer lo mismo con alguien más. Ese asombro te debe mover a ti a tener misericordia con otro, porque esa misma misericordia que tú recibiste, esa misma gracia que tú recibiste, quieres transferirla, quieres darla a alguien más. Y eso es muestra de una vida transformada por el poder del Evangelio. La justicia bíblica no es solamente castigar el mal, también implica defender al vulnerable, actuar correctamente, tratar a las personas con dignidad. Eso también viene de la justicia de Dios, que es diferente a la justicia del mundo. La misericordia se
acerca más al quebrantado. La misericordia te mueve a servir, a amar, a restaurar. Y fíjense lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente te ha pedido eso. Solamente hacer misericordia, hacer justicia y amar misericordia. Nosotros vivimos en tiempos hoy donde el individualismo nos domina, hermanos. Vidas muy individuales, muy encerrados en nuestro propio globo. Y yo sé el mismo sistema, andábamos en nuestros carros con nuestros cristales arriba y ni escuchamos lo que está pasando afuera. En nuestros países era un poquito diferente, ¿verdad? La gente caminaba en las calles, se encontraba en el bus y tenía más interacción con los demás, te enteraba de lo que estaba sucediendo y podía ser más empático. En nuestra cultura, nosotros estamos muy encerrados. Muchas veces somos indiferentes con las personas. Indiferentes, hermanos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Si Cristo fuera indiferente con nuestras necesidades diarias, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero Él está pendiente de tus necesidades. Muchos viven consumidos en edificar cosas o hacer cosas que le beneficien a mí, solo a mí. Yo soy la persona que más importa. Pero el reino de los cielos, el que representa el reino de los cielos, el que vive aquí como un embajador del reino de los cielos, tiene una mentalidad diferente. Porque piensa como piensa su rey. Actúa como actúa su rey. Ama como su rey ama. Los ciudadanos del reino ven necesidades y se mueven a actuar. Sienten compasión y toman acción. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos temor de acercarnos a una persona necesitada. Y esto es algo que, si usted se siente así, yo me identifico, porque así me sentía yo también. ¿Para qué me voy a acercar a una persona necesitada si yo no tengo para ayudarle? Así pensamos muchas veces. ¿Para qué yo voy a preguntarle qué necesitas si cuando me diga necesito esto yo no tengo? Ustedes se acuerdan la historia de Pedro y Juan cuando fueron al templo, ¿verdad? Se encontraron a esa persona que estaba pidiendo limosna. Pero ellos sabían que esa persona necesitaba algo más que simplemente una limosna. Tú le dabas a esa persona una moneda y al otro día esa persona seguía en el mismo lugar pidiendo más monedas. Pedro y Juan no tenían ni una moneda, no tenían dinero para darle. Pero le dijeron, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. En el nombre de Jesús, esa persona se levantó y seguramente esa persona fue capaz de ya poder trabajar para no tener que pedir limosna. Nosotros no queremos hacer a las personas dependientes. Piensa siempre cómo yo puedo ayudar a una persona a ir más allá de la dependencia. Quizás esa persona está ahí pasando hambre. Yo soy un pescador. En vez de darle un pescado todos los días, déjame enseñarte a pescar. Y le estoy dando la herramienta a esa persona para que lo haga. Muchas veces no tenemos los recursos que la gente dicen que necesitan. Esa es la otra cosa. Hay gente que dice que necesitan tal cosa, pero es otra cosa lo que necesitan. Constantemente estamos lidiando con personas que vienen y nos preguntan en el trabajo, necesitamos housing, vivienda, ayuda con la renta. Eso está a la luz del día. Yo siempre le digo a los Hub Navigators que trabajan con nosotros, cuando alguien te pregunte y te diga que lo que necesita es vivienda, entiende que la vivienda, el problema que tienen con la vivienda es el resultado de algo más. Ese no es la raíz del problema. La raíz del problema es o que no están trabajando, o que están enfermos y no pueden trabajar, o quizás no tienen quien le cuide el niño o los niños para poder trabajar. ¿Cuál es la verdadera situación? No se lancen simplemente a darle a la persona lo que la persona está pidiendo. Habla con esa persona.
comunícate con esa, conoce a esa persona, indaga. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, acercarnos. Y muchas veces yo he tenido la oportunidad de conversar con personas donde, con escucharlos, hermanos, ellos han resuelto su problema. Hay personas que solamente necesitan un oído que le preste atención con compasión, que realmente les preste atención. Yo he tenido una persona delante de mí hablando, escuchando, y yo escuchando y escuchando y escuchando. Y esa persona ha hecho así, ¿sabes qué? Lo tengo. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Y yo me he quedado, ok, acércate, acércate. Porque el Señor te puede usar. Tu oración puede hacer la diferencia en esa persona. No tengas temor de acercarte. Quizás no lo tengas tú, pero con este partnership y con otros partnerships que tenemos podemos ayudar a una familia que está en necesidad. Pero no dejes pasar la oportunidad. Debemos reflejar el corazón de Jesús. Debemos amar lo que Él ama. En cuarto lugar, y este es el último punto, la esperanza transforma también la manera como vivimos. Y esto es lo que tiene que ver más con los últimos tiempos donde estamos. Vivimos en este tiempo con la esperanza en que Jesús vendrá. Vivimos en este tiempo con la esperanza de que un día, dice Él, se enjugará toda lágrima. Y no habrá más dolor. Y no habrá más pérdida. Y todo lo que sufrimos aquí va a quedar en el olvido y vas a empezar en una nueva vida, en un nuevo lugar donde Cristo ha ido a preparar lugar para ti y para mí. La escatología bíblica no fue dada para producir obsesión, especulación y sensacionalismo. Fue dada para alentarnos, para darnos esperanza, para decirte constantemente lo mejor está por venir. Puedes tener momentos buenísimos aquí, puedes tener momentos fantásticos, pero siempre recuerda lo mejor está por venir. Y el Señor viene. Jesús está enseñándonos la manera correcta de esperar al Rey es reflejar su carácter mientras vivimos aquí. Esa es la mejor manera de hacerlo. Nuestro enfoque debe ser cómo servirle, cómo representar el reino, cómo expandir el reino mientras estamos aquí. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión. Puede ser médico, puede ser ingeniero, electricista, trabajar en la construcción, en un restaurante, donde sea que trabajes. Tu misión como cristiano, tu trabajo full time es comunicar el mensaje del Evangelio con palabras y acción. Con palabras y acción. ¿Cómo espera alguien que realmente conoce a Cristo? ¿Cómo espera la venida alguien que realmente conoce a Cristo? Debemos amar al necesitado, servir intencionalmente. Servir sabiendo que muchas veces cubrimos una necesidad, pero con esa necesidad estamos cubriendo muchas más. Uno que espera la venida de Cristo con esperanza, perdona, es capaz de perdonar, da con generosidad, porque no está pensando solamente en sí, está pensando cómo beneficiar también a otros. Uno que espera la venida de Cristo con paciencia, con esperanza, tiene compasión de los que le rodean, vive en misión. A veces se nos olvida, y esto lo dije el domingo pasado, nos entretenemos demasiado con las cosas que se terminan convirtiendo en ídolos en nuestras vidas. Debemos vivir en misión. Vivir en misión significa que estoy en mi trabajo y estoy mirando a las personas como aquellas a las que quizás Cristo quiere alcanzar. En mi trabajo, yo no tengo que salir de mi trabajo, yo no tengo que dejar de trabajar para vivir en misión. Es que la misión es allí donde tú estás. Tú haces la diferencia en el lugar donde tú estás. Si tú eres jefe, pues tienes personas a las cuales influyes. Si eres un empleado, un soldado raso, pues puedes influir a tu jefe. Recuerdo que en una ocasión en Cuba, cuando tuve que estuve en el Army allá,
en Cuba, imagínense, en el Army con los malos. Pero era obligatorio, tenía que hacerlo. Y recuerdo que estaba yo en el monte, en el campo, porque a los cristianos nos mandaban para el campo a trabajar, a recoger café. Imagínense, un muchacho de la ciudad que nunca en su vida había recogido café, que no sabía nada de campo, que no sabía nada de agricultura. Yo allá arriba cargando leña y haciendo todas las cosas que hace un campesino, pero un campo, un monte, una montaña. Y recuerdo que el jefe de aquel lugar, el capitán, un día, mientras otros iban buscando su palo de leña, porque había que buscar leña para cocinar la comida del día, él me dijo, tú, ven para acá, siéntate aquí al lado mío. Y él sabía que yo era cristiano. Ya habían tenido problemas conmigo porque yo llevaba un Nuevo Testamento en mi bolsillo. Y recuerdo que uno de esos oficiales empezó a llamarme ebrio, porque un día agarró y abrió en el libro de Hebreos. Entonces me llamaba ebrio. Ellos ya conocían que yo era cristiano. Ese hombre me dijo, siéntate aquí al lado mío. Y me daba un poco de pena porque los demás soldados estaban trabajando, estaban buscando leña. Y ahí yo me sentí un poco, porque no quería marcar esa diferencia, ¿sabe? Porque otros están trabajando y yo no. ¿Sabe lo que me dijo? Háblame de tu Dios. Estamos hablando de un país comunista, ¿sabe? Un país donde toda esa gente ha sido adoctrinadas en el humanismo. Entonces, en Cuba hay muy pocos cristianos. Y ese hombre me dijo, háblame de tu Dios. Y yo, bueno, ok, ¿por dónde empiezo? Y le empecé a hablar del Evangelio. Llegó un momento donde me dijo, ya es suficiente, puedes irte a trabajar. Yo no sé qué habrá pasado con la vida de ese hombre. Yo no le pedí que me diera la oportunidad de hablar, él lo pidió. Hay cosas que nosotros hacemos y no sabemos la dimensión, el alcance de lo que un momento que tú le dediques a alguien, compartirle la buena noticia del Evangelio puede tener impacto. El grupo que estuvo ahí, recuerdo que pasaron 20 años sin yo ver a ese joven y me lo encontré en una calle aquí en Miami. Después de 20 años, estaba conmigo allí, en ese mismo lugar. No fue ese capitán. Me dijo, una vez me dijiste algo que impactó mi vida. Y él estaba en el mundo de la brujería, de santería y todas esas cosas. Y él vino a Cristo sin yo saber. Me enteré 20 años después. 20 años después. Dios hace la obra. Nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. Y Él quiere que entendamos que nuestra vida aquí debe ser una vida en misión. En primera de Juan 3, 17 al 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es poderoso. No amemos de palabra ni de lengua. Hagámoslo con la acción. Este pasaje no apunta primero a nosotros o a lo que nosotros podemos hacer. Apunta a Cristo. Lo que Él hizo debe impactar lo que nosotros hacemos. No te enfoques en hacer. Voy a salir de aquí a hacer obras. No. Piensa, deleítate, asómbrate con lo que Cristo hizo contigo y te vas a encontrar tú haciendo obras movido por el amor de Cristo. Porque antes de que pudiéramos nosotros tener misericordia de alguien, ya Cristo tuvo misericordia de nosotros. Nosotros mismos éramos pobres espirituales y Él nos llenó.
Estábamos quebrantados y Él nos restauró. Estábamos necesitados y Él se acercó a nosotros y suplió nuestras necesidades. Éramos incapaces de salvarnos y Él nos salvó. Él vino hacia nosotros, nos recibió, nos perdonó, nos sirvió, entregó su vida por nosotros. La cruz es la máxima expresión de justicia y misericordia que nosotros podemos hacer referencia, a la cual nosotros podemos hacer referencia. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha, porque Él llevó todos nuestros pecados. La muerte que nos correspondía a nosotros, Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él satisfizo la ira de Dios. La misericordia de Dios fue derramada gracias al sacrificio de Jesús. Y ahora, quienes han sido alcanzados por esa gracia, nos toca reflejar la gracia de Dios en acción. En fin, hermanos, el enfoque principal de este pasaje que hemos leído hoy no son las obras. No son las obras, para que no nos confundamos. Es la evidencia que las obras dan acerca de nuestra fe. Las obras son evidencias. La pregunta que debemos hacernos hoy al salir de aquí: ¿estoy reflejando yo al Rey que estoy esperando? ¿Está reflejando mi vida a ese Rey? Porque el evangelio verdadero debe hacerse visible. Y se hace visible cuando nosotros somos transformados. La gracia de Dios produce transformación. La fe produce fruto. Y la esperanza produce ese amor visible. Dios nos está llamando hoy a abrir los ojos a nuestro alrededor. Nos está llamando a poner la mirada en Él, a imitarlo a Él, a vivir como Él vivió. No estamos esperando nosotros a Cristo pasivamente, lo estamos esperando de una manera estratégica. Lo estamos esperando haciendo su misión. Y una de las evidencias más claras de que Cristo vive en nosotros es cuando comenzamos a amar lo que Él ama y como Él ama. La manera en que tratamos a otros, hermanos, revela realmente quién gobierna nuestros corazones. El evangelio invisible en el corazón termina haciéndose visible cuando dejamos que el amor de Cristo llene nuestro ser. El Señor nos está llamando en esta hora. Y el Señor nos está llamando en este día. A través de esta serie, el Señor nos está diciendo: yo vengo pronto, iglesia. Yo vengo pronto. No te preocupes tanto acerca de qué día va a ser. ¿Cuándo va a ser eso? No te preocupes tanto acerca de los detalles. Tenemos claro la promesa que Él nos ha dado. Les conviene que yo me vaya porque el Espíritu viene. Yo voy a preparar lugar para ustedes y les aseguro que donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Esa es la promesa que nosotros debemos creer. Olvídate de cuándo viene. Espéralo hoy mismo. Espéralo hoy. Mañana, todos los días, espéralo. Los cristianos del primer siglo, incluso Pablo tuvo que mandarlos a trabajar porque muchos de ellos hasta dejaron de trabajar. Porque pensaron: ¿para qué voy a seguir trabajando? El Señor ya viene. No. Vayan a trabajar. Y mientras están trabajando, espérenlo ahí en el trabajo. ¿Ok? Sigan haciendo su vida, pero con la mente enfocada que Cristo viene. Él viene. Y mientras Él viene, voy a amar a quienes Él ama. Voy a asistir a las necesidades de los que están afuera.
Voy a mover el evangelio en la ciudad y voy a dejar de pensar en la iglesia como un lugar estático donde vengo cada domingo. Voy a pensar que la iglesia es ese tren en el cual me he montado y estoy en un viaje de crecimiento espiritual y de movimiento. El evangelio debe moverse en la ciudad. Y la manera como se mueve es simplemente dejando que el amor de Dios nos empuje a la acción. Debemos hacer visible a Cristo en nuestra ciudad. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas incluso mayores que las que Él hizo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos nosotros hacer cosas mayores? No, es que nosotros podemos tener más alcance del que Jesús tuvo. Él predicó en Galilea. Él estuvo allí en esa área con 12 discípulos y un grupo quizás más grande después. Pero ¿qué pasaría cuando el Espíritu Santo vendría a la vida de cada uno de esos discípulos? Iban a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos Cristos caminando en la calle? Esa es la idea. Jesús quiere que cuando la gente te vea a Cristo, lo vea a Él. Una vida transformada.